Buenos días señoritas, buenos días jóvenes. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Vamos a compartir pantalla. ¿Me confirman en el chat si se ve, por favor? Y si me escuchan correctamente. Por favor, alguien que me confirme para poder iniciar. Buenos días, sí se ve. Ok, perfecto. Comenzamos entonces. Bien, hoy día tenemos un denso temario. Tenemos que desarrollar, como pueden observar, todas las actividades económicas. Y en cívica vamos a hablar del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Empezamos. Vamos a empezar entonces, en primer lugar, con el sector primario, ¿no? Agricultura, ganadería, pesca y minería, ¿ya? Para luego ya pasar al sector secundario. ¿Qué es la agricultura en primer lugar, no? Ustedes saben que la agricultura es una actividad ancestral y fue la más importante en la época prehispánica. Entonces definimos como agricultura al conjunto de actividades económicas, dice, y técnicas relacionadas con el tratamiento del suelo y el cultivo de la tierra para la producción de alimentos. Esto pues comprende, además dice, un conjunto de acciones humanas que transforma el medio ambiente natural, ¿no? Y así pues, como repito, desde la época prehispánica hemos tenido esta actividad en la cual incluso con una gran tecnología hidráulica en la costa, por falta de lluvias, ahí están los Nazcas, y con una tecnología importante también agrícola en el Andes, sobre todo para ganar suelos agrícolas en las terrazas con los sistemas de andenes, etcétera. ¿Cuál es la realidad agrícola de hoy? ¿Sí? Bien, a ver, mi lápiz se está actualizando, por eso que no lo estoy utilizando, esperemos que un rato ya esté listo. Em, Les decía cuál es la realidad de la agricultura peruana hoy en día. Bueno, dice hoy en día, pero acá dice 2012. Sí, lo que pasa es que el último censo realizado fue el de 2012. El año pasado debió realizarse ya el nuevo censo, pero debido a la inestabilidad política, pues este no se ha llevado a cabo, ¿no? Entonces seguimos con los datos de este censo. Entonces, remontándonos al 2012, em, la superficie agrícola en el Perú es de 7.125.007 hectáreas, ¿sí? 7 millones. Em, Comparado con la no agrícola, que es de 31 millones, ¿no? Que básicamente está destinada a la ganadería en la mayoría de los casos, ¿no? Pero agrícola solo contamos con esta cantidad. De estos 7 millones, la mayoría, se observan acá en el gráfico, se concentran en la sierra, más de 3 millones, seguido de la selva con más de 2 millones y la costa. Pero hay algo particular en la costa, que a pesar de ser la región más pequeña en cuanto a kilómetros cuadrados de superficie se refiere, tiene una digamos, amplios suelos agrícolas, puesto que llega a 1.686.000. Esto se debe obviamente a las tecnologías utilizadas en la costa para ampliar la frontera agrícola, como lo vamos a ver luego. En el Perú se cultivan, hay dos tipos de cultivo. Tenemos los cultivos transitorios y tenemos los cultivos de tipo permanente. Lo llama cultivo transitorio es cuyo ciclo vegetativo por lo regular es menor de un año, ¿sí? O sea, tenemos siembra y cosecha, ¿sí? Y se utiliza por lo general pues una sola vez y tienes que volver a sembrar, ¿no? En este grupo está la papa, que es nuestro primer, digamos, producto transitorio, seguido de el maíz, los dos maíces, el amarillo duro y el blanco amiláceo. De ahí le sigue el arroz,
la caña de azúcar, cebada y otros productos transitorios. En el caso de los permanentes, son aquellos cuya estructura productiva comprende varias cosechas. En este grupo están la totalidad de los frutales y el espárrago, que no es considerado como un frutal, es considerado también como un cultivo permanente. ¿Cuál es el primer cultivo permanente del Perú? El café, que además, por la cantidad de superficie cultivada, 425.000 hectáreas, comparado con la papa de 367.000, anoten, es el primer producto del Perú en cuanto a superficie cultivada, ¿sí? 425.400. Seguido del cacao con 144.000 en cuanto a los permanentes, ¿no? Ya que en segundo lugar está el maíz y en tercer lugar también está el maíz en cuanto a superficies, se observan acá, ¿no? Pero si consideramos solo los permanentes, pues en segundo lugar está el cacao, tercero el palto, cuarto la vid y quinto aparece el espárrago, para luego ya encontrar aquí otros frutales, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de cultivos, no se olviden, y el cultivo por excelencia de mayor superficie cultivada en el territorio peruano es el café, seguido de la papa, no se olviden, y los maíces. ¿Cómo se desarrolla la agricultura en la costa? En la costa es intensiva. ¿Qué quiere decir? Que busca alta productividad, ¿sí? Para lo cual es muy planificada y se utiliza grandes maquinarias, ¿no? Tractores, aradores, ¿no? Em, cosechadores, etcétera. En la costa, los cultivos que predominan son de tipo, dice, industriales, destinados básicamente a ser materia prima o procesados ya como azúcar refinada, por ejemplo, como insumos, el algodón también procesado como insumos para las industrias. Así pues, tenemos la caña de azúcar, el algodón, la vid, el mango, el ají páprica, ¿no? Entre otros productos. Una de las características de la costa, de la agricultura en la costa, es la presencia de una fuerte inversión de capital, no solamente en maquinarias ni semillas seleccionadas también, sino por parte del Estado, ¿ya? Una inversión por parte del Estado a través de obras hidráulicas para ampliar la frontera agrícola, como proyectos de irrigación como Chavimochi o Chinecas, o también trasvases, ¿no? Trasvases, reservorios, ¿no? Como Gallito Ciego, entre otros. Otra característica es que en la costa las tierras son pues prácticamente 100% de regadío, ya que en la costa no llueve. Las tierras de secano, ¿no? Prácticamente, repito, no existen salvo en tumbes, ¿sí? Algunas tierras de secano debido a las lluvias más frecuentes en esa zona, pero el resto pues se encuentra bajo riego. Finalmente, la agricultura de la costa genera importantes divisas al país porque muchos de sus productos son de exportación. En la sierra predomina todo lo contrario, predomina una agricultura extensiva, limitada y tradicional. Al decir tradicional, si observan, usan chaquitaya, arado de buey, ¿sí? Las tecnologías son tradicionales. Sistema de andenes. Cuenta con escaso apoyo financiero privado o estatal, aunque en los últimos años el apoyo estatal con las llamadas sierra exportadora se ha ido aumentando. De ahí que esto haya permitido también que las tierras de regadío vayan aumentando y ya representen el 38%. Pero todavía las tierras de secano son la gran mayoría y representan un 62%. De repente estoy hablando en chino cuando digo secano. Las tierras de secano son aquellas que dependen de las lluvias. Los campesinos siembran teniendo en cuenta el periodo de lluvias, ¿sí? Estas tierras de regadío, básicamente en estas tierras que son de regadío se desarrollan los valles interandinos y aquí se practica una agricultura intensiva.
¿no? Acá hemos dicho predomina extensiva, pero eso no quiere decir que no se practica una agricultura intensiva de papa, maíz, que son los de mayor superficie, pues, agrícola, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos? Entre ellos tenemos las sequías, ¿no? Debido a que en la sierra no llueve 9 meses. Y las heladas, sobre todo las negras, que a partir de los 3500 se manifiestan en los valles más altos. Por su parte, en la selva se desarrolla una agricultura tanto intensiva como extensiva. En la selva alta es intensiva, con la producción de café, cacao, palma, arroz en los valles de San Martín, por ejemplo, en el valle del Guayaga, frutales, paltos, etcétera. En la baja, sin embargo, predomina una agricultura extensiva y además migratoria, ¿no? Esta migratoria además es muy fatal porque deforesta, ¿no? Provoca deforestación. Entre los productos está el frijol y el arroz. ¿Dónde se practica? Se practica en los altos, en las terrazas, con frutales como el plátano, ¿sí? Papayas, piñas, porque son cultivos permanentes y las terrazas no son no inundables. Pero en las zonas inundables como Restingas y Barriales, pues tenemos frijol, arroz. Eso es entonces en relación a la agricultura. Un momentito, eh, voy a ver si ya se actualizó. No habría. No abre. A ver, ahora sí abrió felizmente. Bien, seguimos. La actualización disponible, ya mejor le pongo a ignorar porque cada rato me sale lo mismo. Pasamos ya a otras actividades. Pasamos ahora a la ganadería, ¿sí? ¿En qué consiste la ganadería? Consiste en la crianza, dice, selección y reproducción de especies de animales tanto para el consumo humano directo como indirecto. Cuando digo indirecto, estoy hablando de la industria. ¿Cuáles son los principales productos con los sectores ganaderos? De acuerdo al cuarto censo agropecuario, acuérdense que teníamos, ¿no? Más de 31 millones de hectáreas destinadas a la ganadería, o sea, tenemos bastantes suelos pecuarios. Y los principales sectores, pues, son el sector vacuno, el sector lanar, el sector avícola, ya que hay que aumentar el porcino, que ha crecido, ojo, enormemente en los últimos años. El sector vacuno predomina la raza criolla. Eh, Esta raza criolla básicamente que está acá es cárnica, pero también tenemos especies que están destinadas a la industria lechera, como el Brown Swiss, el Holstein y el Kiersebue, ¿no? Que son altamente rendidores en leche. En el sector lanar tenemos dos sectores. Uno es el ovino, donde predomina el ganado criollo lanar, y el sector alpaquero, con dos especies, principalmente Huacaya y Suri, y el cruce de ambas, ¿no? Sabemos que la alpaca es una lana muy prodigiosa, muy requerida en países europeos y los Estados Unidos, y de gran valor económico. El sector avícola es otro de los sectores más importantes. El consumo de aves, sobre todo en la capital, es enorme, ¿no? En toda la costa peruana, sobre todo en la capital, la cual produce el 55,4% representa el 55,4% de la producción avícola. El sector más importante del subsector más importante es este de aquí, que son los pollos de engorde, ¿no? Después tenemos todo lo que son huevos, pavos, patos y huevos de codorniz y huevos de pollo, ¿no? De ave, perdón, de ave de corral. Y el otro sector que les decía que no aparece aquí es el porcino, ¿no? La carne de cerdo es un principal insumo para la industria de embutidos. Entonces, por lo que ha ido creciendo
bastante, ¿no? Para abastecer, repito, a la industria de embutido. ¿Dónde se concentra también, digamos, la mayor producción? En Lima. En Lima se encuentra la mayor producción también de carne de porcino. Luego tenemos este sector que es la acuicultura, que consiste en la crianza, cultivo y producción de especies acuáticas como peces, moluscos, crustáceos y hasta plantas, o sea, algas, ¿no? Ya sea en ambientes naturales, lagos, lagunas o artificiales, piscigranjas, por ejemplo, ¿no? En este grupo destaca la crianza de truchas arcoíris en piscigranjas, pero también en los medios naturales como las lagunas. En Tumbes y Piura tenemos la crianza de langostinos, acá hay una langostinera, por ejemplo, o la crianza de camarones en Arequipa y Lima, ¿no? Que tenemos también granjas y cultivo de camarón, ¿no? Luego tenemos en la tilapia, la cual pues se cría en la selva alta, principalmente en la ciudad de Selva Alta, pero también tenemos en Piura y Tumbes. También debo añadir que tenemos algunos criaderos de paiche en la selva baja. Pasamos ya a otro sector importante de la economía nacional que forma parte de este grupo del sector primario. Esta actividad es la pesca. La pesca es una actividad de tipo extractiva, ya no productiva, ¿no? La que hemos visto anteriormente son productivas. La extractiva está relacionada solo con captura, ¿sí? La captura en medios naturales. Y la mayor parte de esta actividad se desarrolla, pues, en el mar, ¿no? Y tenemos, ojo, dos tipos la pesca artesanal, también llamada de menor escala, o la pesca industrial o de mayor escala. La pesca artesanal es aquella que se desarrolla de 0 hasta las 5 millas. Estamos hablando entonces del litoral y mar adentro, solo las primeras. Momentito, quiero, ah, eh, quiero adelgazar el puntito. Acá está. A ver, ya está. Y le decía que entonces se desarrolla dentro de solo estas partes de las 5 primeras millas. ¿Por qué? Porque las embarcaciones son muy pequeñas, ¿no? Son chalanas o lanchas y es muy peligroso que los pescadores artesanales se adentren pues más allá de las 5 millas, ¿no? Son pequeñas embarcaciones de hasta 30 toneladas métricas de capacidad de bodega. Y dice, mire, ¿dónde está la bodega aquí? ¿No? Si hablamos si hablamos de pequeño, un pequeño bote, ellos tienen esta parte así, ¿correcto? Y justamente esto de aquí lo colocan acá. Esta es su bodega. Igualmente, en esta chalana vamos a encontrar algo parecido. Entonces, hasta solo 30 toneladas métricas, ¿correcto? Sus productos extraídos están destinados, digamos, principalmente al consumo humano directo. Cuando hablo de consumo humano directo es que esto llega al mercado, ¿sí? Gracias entonces, ojo, a la pesca artesanal, los productos del mar llegan al mercado, a las familias. Este tipo de trabajo además es colectivo, ¿sí? Colectivo. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los pescadores en el Perú son artesanales, ¿sí? La mayoría de la mano de obra es artesanal, ¿sí? Artesanal. Entonces, no industrial. Entonces, ¿por qué? Porque es un trabajo colectivo. Hay pescadores que no tienen embarcación, pero sí lo observan que trabajan colectivamente junto con otros, ¿sí? Y tenemos la pesca de mayor escala. Esta se desarrolla entonces más allá de las 5 millas, ¿no? Y hasta las 200 millas. Está prohibido que estas embarcaciones
pues naveguen y realicen captura aquí en esta zona que está destinada solo a la pesca artesanal, ¿sí? Esta pesca abastece de materia prima a la industria pesquera, por lo tanto es destinada al consumo humano indirecto, ¿sí? Indirecto, acá era directo, ¿no? Aquí es indirecto, no se olvide, ¿ya? Es muy importante porque abastece a la industria pesquera. ¿Cuáles son sus principales productos? La harina y aceite de pescado, ¿sí? Harina y aceite de pescado, no se olvide. ¿Cuáles son sus principales especies? En primer lugar, anótenlo, está la anchoveta, ¿sí? La anchoveta, seguido de la sardina y el jurel, ¿sí? Son las principales especies, ¿ya? Obviamente las embarcaciones con las que cuenta son más grandes. Vemos aquí un barco factoría y aquí una gran bolichera, ¿sí? Que tienen capacidad de bodega de más de 30 toneladas. Se desarrolla en principales puertos, ¿sí? Como Chicama, Chimbote, Pisco, Callao, y obviamente, ¿no? Involucra fuertes inversiones, ¿no? De grandes empresas pesqueras. Algún dato más, está sujeto a las vedas establecidas, ambas están sujetas a las vedas establecidas por el Estado. Pero la pesca no solamente se desarrolla en el mar, también se desarrolla en el continente y tenemos una pesca en los ríos costeños con la captura de camarón. Y, y tenemos pues en la desembocadura de los ríos Tumbes las langostineras. Aunque ya hemos dicho que crianza no es pesca, ¿no? Crianza es acuicultura, pero sí también hay captura de conchas negras de abanico y langostinos, ¿ya? Entonces esto de aquí vamos a eliminarlo porque es captura nada más de conchas negras y langostinos. En los ríos y lagos andinos, la captura principalmente se produce en el lago Titicaca, ¿no? Donde vamos a encontrar truchas, carachis, suches, ispis, ¿no? Entre otras especies. El ispi es, digamos, uno de los pececitos más consumidos en el sur del Perú. Y en los lagos amazónicos, pues tenemos una gran variedad de especies, entre ellos el paiche, que también es criado, les decía, ¿no? Zúngaro, sabalo, corvina, doncella, entre otras especies. Entonces también tenemos pesca en las zonas continentales. Bien, dejamos ya entonces la pesca y pasamos a la minería. Esta es la actividad más importante, pues, del país, ¿no? En generación de divisas. Eh, La actividad es una actividad de tipo, la minería es una actividad de tipo extractiva, ¿no? Que consiste, pues, en la extracción y selección de minerales. Y está muy, muy ligada a la industria minera, ¿no? Está muy, porque en las mismas plantas, o sea, en la misma unidad minera, sobre todo en la gran minería, no solamente tenemos ya extracción, sino también tenemos pues el procesamiento de los minerales, ¿no? En relación a la gran minería. Una de las características principales de la minería peruana es que, o de los beneficios y bondades que tiene el territorio peruano para la minería, es que muchas de las unidades mineras son polimetálicas, anótenlo, ¿no? Esto permite encontrar en una sola unidad minera muchos minerales. Por ejemplo, plata en antamina, cobre en antamina, zinc en antamina. ¿Se dan cuenta? O plata en ánimo, zinc en ánimo, plomo en ánimo. Y así podemos encontrar muchas minas
polimetálicas, ¿sí? En el Perú, el potencial minero del Perú es de 40 minerales metálicos y 20 no metálicos. Obviamente no todos se extraen, ¿sí? Pero ese es el potencial que tiene el Perú, por eso el Perú es un país minero por excelencia. Los minerales de mayor producción, un ratito quiero mostrar esto y regresar luego acá, miren acá. Los minerales de mayor exportación son el cobre en primer lugar, que representa el 30,5% de las divisas del país. Le sigue el oro, que representa el 16,8% de las divisas. De ahí el zinc, de ahí el plomo, y de ahí viene otros, que está la plata, ¿no? Está el hierro, está el molibdeno, ¿no? Y otros minerales. También tenemos, miren, los mineros no metálicos, representando el 1,3% de las divisas, ¿sí? Entonces, el sector minero, dentro del sector minero, hay minerales que son pues los que más aportan a las divisas. En total, pues acá tenemos a 7 de ellos. El cobre, como repito, por excelencia, ocupa el primer lugar. Algunas unidades mineras importantes pues son Cerro Verde, Antamina, Cuajone, Las Bambas y Antapacay. Se observan, la mayoría está en el sur, con excepción de Antamina, ¿no? Luego está, pues, en segundo lugar, habíamos dicho el oro. La mayoría, bueno, las minas de oro están en el norte, ¿no? Cajamarca y La Libertad. Y las más poderosas, las mayores productoras de oro, son las Chaupilomas, que actualmente se encuentran en concesión a Yanacocha. Habrán escuchado hablar ustedes de la empresa Yanacocha, ¿no? En Cajamarca. De ahí está Chaquicocha, Poderosa, Alto Chicama. De ahí está el zinc, ¿no? Que es el tercer mineral de mayor aporte en generación de divisas. Aquí lo encontramos tanto en el norte, en Antamina, como en la sierra pues, central, ¿no? Junín, Pasco e Ica. De ahí tenemos la producción de plata, la cual encontramos desde el norte hasta la zona sur, ¿no? Antamina, Uchuchaco, Arcata, Ánimo, Pallancata son algunas de las unidades mineras de mayor producción de plata. De ahí tenemos producción de estaño en Puno, en San Rafael, plomo, en donde el departamento de Pasco es el primer productor de plomo, se observa. Ahí se encuentran las mayores unidades mineras de plomo como Ánimon, Conquijirca, Milpo, Atacocha, ¿no? Y Lima también pues es productora de plomo, y Cerro Lindo Ica, donde vamos a encontrar producción de plomo, ¿no? Básicamente, donde hay plomo hay plata, ¿sí? También, o sea, están asociados. Por ejemplo, aquí no está, pero donde hay cobre hay molibdeno. Y nosotros hemos ido creciendo en lo que es la exportación de molibdeno, ¿ya? Bien, les decía entonces que la minería es el sector más importante en la que es generación de divisas, ¿no? Donde el mineral más exportado y de generación de mayor de divisas, el cobre, seguido del oro y otros minerales, ¿no? En general, ojo, la minería metálica en el Perú aporta el 58,9%, ¿no? Representa el 58,9% de las exportaciones peruanas, imagínense. Y si a esto le aumentas la minería no metálica, correcto, entonces ya llegamos al 60%. Los principales minerales entonces son el cobre, el oro, el zinc, el plomo, la plata, ¿no? El hierro, etcétera. Pero también es importante señalar los minerales no metálicos. Y dentro de ellos tenemos los fosfatos de calcio naturales, placas y baldosas de cerámica sin barnizar, vidrio ya procesado incluso de seguridad templado, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los principales destinos
de las exportaciones mineras. Miren, nuestro principal destino, ¿quién es? China, ¿no? En segundo lugar ya está Estados Unidos y Suiza. De ahí le sigue pues otros países, ¿no? Incluido, miren, Brasil. Finalmente, en cuanto a la generación de mano de obra, es cierto que la minería no genera mucho trabajo de mano de obra directa, ¿no? Por lo que es, o sea, se utiliza mucha tecnología, ¿no? Por lo tanto, no crean que miles de personas se encuentran, perdón, millones de personas se encuentran trabajando, pues, en la minería, ¿no? Entonces, la mano de obra directa es baja comparado con otros sectores de la economía nacional, ¿no? Sin embargo, 5 millones de personas participan indirectamente. ¿Cómo es que indirectamente? Sucede que los insumos que utiliza la minería son nacionales. Entonces, las industrias que fabrican esos insumos que abastecen a la minería generan estos empleos. Por eso dice indirecto. Además, según el Ministerio, ¿no?, de Energía y Minas, alrededor de 500.000 personas se dedicarían a la minería de manera informal. De estas 500.000 personas, el 98% explotan yacimientos de oro, ¿sí? Bien, pero hay otro sector más importante dentro del sector primario, que es el sector de hidrocarburos, ¿no? Que involucra lo que es petróleo y gas natural. Los principales yacimientos de petróleo se encuentran en la región amazónica. No solamente en Loreto, también tenemos en Amazonas, Ucayali, San Martín, ya hasta la selva de Puno, imagínense, Cusco y Puno, ¿no? Algunos de estos yacimientos importantes son Aguascalientes, Capaguari, por ejemplo, Papayacu, Andoa, San José de Saramuro, etcétera. Pero además de la región amazónica, también tenemos los tablazos de la costa norte y el Zócalo, ¿no? No solamente los tablazos y el Zócalo norte. La Brea, Pariña, Restín, Lobito, Negrito, Máncora, etcétera, pues son tablazos que contienen, pues, petróleo, así como el Zócalo. Eh, relacionado con la explotación petrolera, está nuestro gran oleoducto, el norperuano, ¿no?, que permite trasladar de las estaciones de San José de Saramuro y Andoa todo el petróleo hasta Bayóvar. 400.000 barriles de petróleo diarios se transportan de petróleo crudo hacia Bayóvar. Luego tenemos el gas. Otro de los hidrocarburos importantes es el gas, que en los últimos años ha cobrado más fuerza. El principal yacimiento de gas del Perú es Camisea, ¿no? Camisea, el cual se encuentra en la selva del Cusco, con 8 trillones de pies cúbicos de gas, imagínense, ¿no? Y lidera la producción nacional. Otros yacimientos son el de Aguaitía, que fue el primero donde se descubre gas natural, seguido de Quinterone y Sagari, ¿no? Estos se localizan justo en el límite entre las 3 departamentos, Junín, Ucayali y Cusco. Eh, y finalmente también tenemos en el Zócalo de Talara, también se han descubierto pues yacimientos de gas. Así como tenemos un oleoducto, debo señalar que además tenemos un gaseoducto, ¿no?, que traslada el gas de Camisea hasta Lima. Muy bien, y con esto hemos terminado el sector primario. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ninguna, Miss, todo claro. Todo claro, Miss.
Ok, seguimos entonces. Pasamos ahora a la industria peruana, ¿sí? Ya con la industria estamos entrando pues a el sector secundario. La industria todos sabemos que es una actividad transformativa. Se trata de transformar la materia prima e insumos en productos elaborados, manufacturados, ¿no? Se utiliza la tecnología entonces para poder transformar la materia prima e insumos en otros productos. Dentro de la industria se divide en varios sectores, ¿no? Y tenemos en primer lugar la industria base o pesada, ¿no? La cual se deriva principalmente de la minería, ¿no? Pero también dentro de la base está todas las industrias eléctricas, ¿sí? Y pesada, como dice su nombre, maquinaria pesada, ¿no? Vinculada a la maquinaria pesada. La industria base o pesada está representada en primer lugar por la industria metalúrgica, ¿sí? Esta industria transforma, es el que yo le decía, la minería está vinculada, ¿no? A la industria minera, porque ahí en la misma zona minera se están pues las plantas donde se procesan los minerales, ¿no? Los convierten en lingotes, barras y concentrados, ¿no? Entonces, esta industria es la industria metalúrgica, ¿no? Entonces, la mayoría de los centros mineros de las grandes mineras, como Yanacocha o como Milpo o Antamina, pues tienen ahí sus centros de metalúrgico que transforman, por ejemplo, el oro en lingotes, ¿no? Igual la plata. Entonces, en barras, concentrados, lingotes, ¿sí? Esta minería, como repito, este sector es la industria llamada metalúrgica. Y concentrados también, como por ejemplo el ácido sulfúrico. La industria siderúrgica es aquella que te transforma el hierro y otros insumos vinculados, ¿no? Que se necesitan para la fabricación de acero, ¿no? Productos de acero. Dentro de estos están los hierros corrugados, las mallas y piezas, por eso dice pesada, ¿no? Industria pesada, grandes piezas para la elaboración de grandes maquinarias, ¿sí? Entonces, aquí está, por ejemplo, Aceros Arequipa. Aceros Arequipa tiene una planta siderúrgica y otra metalmecánica ya. O sea, tiene los dos sectores. Ya metal mecánico es otra industria, ¿correcto? Pero tiene sus dos sectores ahora. La empresa, ¿no? El sector siderúrgico está vinculado, repito, a la fabricación de aceros en forma de planchas, mallas, eh, piezas, ¿no? Para maquinaria, fierro corrugado, etcétera. Y tenemos la industria petroquímica. Es aquella que te transforma el gas o petróleo en productos derivados como la brea, gasolina, querosene, diésel, ron. Y tenemos, pero en un ratito voy a pasar a la base, voy a seguir con la base ya, la industria eléctrica. Es considerada como una industria base, ¿sí? Una industria base. eh, Obviamente está asociada a la generación y producción de electricidad, este, la cual es utilizada principalmente en el sector industrial. Muchos pueden creer que la energía eléctrica del Perú es consumida más por las residencias, o sea, por las personas y alumbrado público, y no es así, ¿no? Ya que más de la mitad de la producción de electricidad es utilizada por el sector industrial. Por eso, la industria eléctrica es industria base, porque permite el funcionamiento de las demás industrias a nivel nacional. Una cuarta parte pertenece, ya se utiliza el 25%, es utilizada en las residencias y también la otra parte para el comercio, alumbrado público, etcétera. La energía eléctrica en el Perú es generada por, digamos, diferentes centrales.
tenemos las centrales hidroeléctricas, aquellas que utilizan la energía cinética del agua. Nosotros tenemos 83 centrales hidroeléctricas, ¿no? Que son menos contaminantes, generando el 50% de electricidad del país. Pero tenemos aquellas que trabajan con la combustión de petróleo y gas, que son las centrales térmicas. Nosotros tenemos 47 centrales térmicas en la actualidad, generando, miren, el 48%. O sea, estas de aquí generan más electricidad, ¿no? Porque solo 47 representan el 48% de electricidad. Acá son 83, ¿sí? Y y el otro 2% son las llamadas RER, ¿no? Que son entonces las centrales de energías renovables, como las eólicas, solares y las de biomasa. Utilizan la basura, los residuos de basura para generar electricidad, ¿no? Estas deberían existir más, ¿no? Puesto que, como repito, son menos contaminantes. En lo que es las eólicas destacan las que se encuentran en Piura, en Talara, ¿no? Y la de Marcona, en Ica, ¿no? Tenemos esta de aquí, Rubí, que es la más grande solar que tenemos, y la de biomasa que se encuentra en Huachipa, ¿sí? Ahora sí, pasemos a otro sector que es sector bienes de equipo. Se derivan también de la minería. Este sector de industria de bienes de equipo está representado por la metalmecánica y la de materiales de construcción, ¿no? Dentro de lo que es metalmecánica utilizan las aleaciones de hierro, o sea, utilizan el acero, ¿no? Para la fabricación de sus productos. Tenemos dentro de este grupo la construcción de puentes, construcciones navales, rieles, por ejemplo, para ferrocarriles, material de transporte y carrocería, grupos electrógenos, aparatos de molino de anillo, torres de alta tensión, por ejemplo, todas las torres de alta tensión, ¿no? Que para la generación de la transmisión de la energía eléctrica. Los cables, todo el cableado de alta tensión también pertenecen a este sector, ¿no? Y tenemos los materiales de construcción, ¿no? Dentro de este grupo están todas las industrias que te fabrican cemento, ladrillos, y cerámicas, ¿no? Y utilizan, pues, todo proviene de la minería no metálica, ¿no? Piedra caliza, por ejemplo, para lo que es cemento, yeso, mármol, para lo granito, puzolana para todo lo que es sanicerámico, ¿no? Mayólicas, porcelanatos, ¿no? Y arcilla para la fabricación de ladrillos, ¿no? Entre otros productos, ¿no? Aquí pues destacan las plantas de Atocongo, la empresa es Cementos Lima, ¿no? Chilca, Andino, Pacasmayo, Yura, etcétera. Y tenemos la más compleja, ¿no? La que tiene mayor infraestructura, con mayor número de plantas en todo el Perú, y es la industria ligera o de consumo, ¿no? Estas fábricas están dirigidas a producir productos finales, pero también semi-elaborados, o sea, que son también usados por las otras industrias del mismo sector. Por ejemplo, voy a saltearme, la industria azucarera, ¿no? La industria azucarera te fabrica azúcar refinada. Esta azúcar refinada abastece ¿a qué industria? La industria lechera, por ejemplo, a la industria de bebidas, a la industria molinera, ¿no? En la cual se derivan las panificadoras, la industria de golosinas, ¿no? Pero también todos sabemos que la industria, el azúcar también es consumida directamente por la población, ¿no? Entonces, está destinada al consumidor final, pero también, ¿no? Con productos semi-elaborados que abastecen a otras industrias del mismo sector.
En este grupo está la industria pesquera, ¿no? Que te fabrica harina, aceite, conservas, ¿no? Los principales centros se encuentran obviamente en las zonas pesqueras del país. La industria oleaginosa, aquella que te fabrica aceite doméstico, hay aceite de oliva, que es el más fino, el más sano, pero también hay aceite de girasol, aceite de soya, aceite de algodón, etcétera, ¿no? Donde se concentran en Lima, Ica y Piura. La industria molinera, aquella que te fabrica harina, fideos, de estas se derivan además las llamadas panificadoras, ¿no? Entonces, que te fabrican, obviamente, desde panetones hasta galletas, ¿no? Esto está en Lima y Piura. La industria azucarera, como hemos dicho, con diversos productos, principalmente el azúcar refinada, ¿no? Pero también la producción de chancaca. Se concentra obviamente en los dos departamentos con mayor producción de azúcar, pero también tenemos Paramonga en el norte de Lima. La industria textil se concentra principalmente en Lima y Callao, con la fabricación de tela y prendas de vestir, no solamente de algodón, ¿no? Porque tenemos algodón pima, tanguis, no lana, alpaca, pero aquí también debemos de tener en cuenta que también hay productos sintéticos y muchos, ¿no? Sobre todo esta ropa de deporte, por ejemplo, ¿no? Son productos sintéticos, ¿no? Que provienen de la industria, incluso petroquímica, ¿no? Desde ahí. Entonces, también el textil incluye productos sintéticos, ¿no? La industria lechera, esta industria es muy amplia, ¿no? Te produce leche evaporada, queso, yogur, marja blancos, productos lácteos, porque hay que diferenciar lo que es leche de los productos lácteos, ¿no? Entre otros. Los principales centros son aquellos centros donde obviamente también se encuentra la planta de Gloria, por ejemplo, en Arequipa, o las de Nestlé y Laibe en Lima y Cajamarca. La industria de bebidas, y esto involucra no solamente la de gaseosa, sino también la de licores, como piscos y vino, las vitivinícolas, o las cerveceras como Bacos o la Coca-Cola Perú, ¿no? Y entre otras a GPER Perú, ¿no? Con la fabricación de diversos productos, ¿no? Em, Lima, Arequipa e Ica, pues son los principales centros productores de bebidas. Y tenemos ya, entre otros, la maderera. Tenemos también, aquí no aparece, por ejemplo, la industria química farmacéutica, con la producción de medicamentos, pero también productos de limpieza, ¿no? Sapolio, por ejemplo, Perú. Aquí falta la industria papelera. Bueno, hemos puesto solamente algunos, ¿sí? Y pasemos ya a otro, ya dejamos la industria y pasamos ya al comercio. Todos sabemos que el comercio pues consiste en la actividad de compra y venta. Esta actividad pues contribuye al intercambio y abastecimiento de productos. En el comercio en el Perú se da de forma interna y externa. De forma interna a través de el- los centros de abastecimiento de productos, los cuales se comercializan a nivel mayorista o minorista. Los centros mayoristas más importantes son el Gran Mercado de Lima, que se encuentra en Santa Anita, o también tenemos pues una tienda que vende al por mayor, ¿no? Llamémoslo supermercado, pero mayorista, que es Mayorsa, por ejemplo, ¿no? Pero definitivamente el Gran Mercado de Lima es digamos, el centro principal de venta de productos al por mayor, ¿no? Sobre todo lo que es alimentos. Y tenemos el comercio minorista, que es el más variado. Es el más variado. Tenemos desde el más creativo, que es el comercio ambulatorio y se adecua a las épocas, los supermercados como Plaza Vea, Metro, UON, ¿no? Vivanda, los grandes centros comerciales donde sí encontramos una gama de productos y servicios, además desde cinemas hasta supermercados y tiendas por departamento, ¿no? Como Saga Falabella
o Eshle o Ripley, y los mercados tradicionales, aquellos que se encuentran en cada distrito, los llamados mercaditos, ¿no? Donde vamos a encontrar principalmente productos frescos. Entonces, tenemos pues estos dos tipos de comercio al interior. En cuanto al comercio externo, pues tenemos dos tipos de transacciones, las importaciones y exportaciones. En realidad el Perú compra de todo, ¿no? Y todo llega al Callao y otros puertos, desde vehículos, alimentos, petróleo refinado, hasta pues electrodomésticos, ¿no? Gran cantidad de electrodomésticos, celulares, televisores, equipos de sonido, etcétera, ¿no? Zapatillas, prendas de vestir. Bueno, el Perú en realidad compra de todo, ¿no? ¿Y qué exportamos? Sin embargo, nosotros exportamos dos tipos de productos, los tradicionales y los no tradicionales. Nuestros productos principalmente son productos tradicionales que provienen del sector primario, ¿no? Y que son los que se producen, se exportan en mayores volúmenes y generan la mayor parte de las divisas. Aquí en este grupo están los minerales metálicos, está el petróleo crudo, la harina y aceite de pescado, café, azúcar, ¿no? Repito que son los productos llamados tradicionales, ¿no? Y bueno, tenemos los no tradicionales, que digamos, se exportan en poco volumen, pero que tienen mayor valor agregado, como por ejemplo otros productos agrícolas, como los espárragos, ¿no? Como la páprica, ¿no? Las paltas, que se han ido incrementando, la quinoa. Tenemos productos artesanales, joyería en plata, joyería en oro, entonces productos plásticos, papel también, cajas de cerveza, en vacías obviamente, en plástico, en fin. Hay una gran variedad de productos tradicionales y dentro de este grupo los más importantes en los no tradicionales son los agrícolas, ¿sí? Muy bien. Dejamos el comercio ahora para pasar al transporte. El transporte es muy importante en el país porque son las venas y arterias que articulan todo el país, ¿no? El transporte es muy necesario para que se movilice la economía. Nosotros tenemos tres tipos de transporte, ¿no? El terrestre, el aéreo y el acuático, ¿no? Obviamente, por sus características, el terrestre es el más importante. Cuando las carreteras son bloqueadas, como en los últimos 50 días, ya prácticamente, si 40, ya vamos a por 50 días, pues la economía se ve afectada. Millones de millones de soles se pierden, ¿no? Diariamente debido al bloqueo de carreteras. Si hablar de transporte terrestre es hablar de tres vías, la nacional, la departamental y la vecinal, ¿no? La red nacional está representada por 3 ejes longitudinales y 20 transversales que luego vamos a hablar. La red departamental está representada por, ¿no? Las carreteras y vías que digamos que articulan todas las vías de comunicación dentro de un departamento, ¿sí? En el Perú, una de las vías departamentales más importantes, perdón, en Lima, es la carretera Ramiro Prialé, por ejemplo, ¿no? Y tenemos la red vecinal, ¿no? Que articula la capital con las capitales de distritos, o sea, la capital de la provincia con las capitales de distrito. Entonces, dentro del eje, por ejemplo, de Lima metropolitana, una de las avenidas más importantes es Abancay, ¿no? Porque la Abancay se articula con la Panamericana Norte y llega con la avenida Grau, por ejemplo, ¿no? Articulando el centro, porque acá está el centro de la, ¿no? Esta avenida Grau, ¿no? Se articula ¿con qué avenida? Con Paseo de la República, ¿no es cierto? Y luego se articula con
Acá Plaza Bolognesi, la Avenida Brasil. Sigue con la Avenida Arica y así hasta la Avenida Universitaria, donde está San Marcos. Entonces, esta red es la red vecinal, ¿no? La que articula todas las avenidas de los diferentes distritos con el centro de la ciudad, con el centro de la provincia. Al hablemos solo de la red nacional, ¿no? Si hablamos ya solo de la red vía nacional, les había dicho que está formada por 3 ejes longitudinales y 20 transversales. Acá son 20 y acá son 3, ¿no? Las longitudinales tienen trayectoria de norte a sur. Y estas son 3. En primer lugar, tenemos esta carretera, que es la carretera longitudinal de la costa. Esta se divide en 2, con un kilometraje de 0 kilómetros en Lima. Y el kilometraje de aquí se divide en 2, ojo, Panamericana Norte y Panamericana Sur. ¿Sí? No es que de 0 aquí, de 0 en Tumbes y 2.634 en Tacna, no. El kilómetro 0 está en Lima y se divide en 2, Panamericana Norte o longitudinal de la costa norte y longitudinal de la costa sur. ¿Sí? Luego tenemos la carretera longitudinal, y eso está especificado en su separata, por si acaso. Tenemos la longitudinal de la sierra, con 3.505, ¿no? Esta longitudinal de la sierra, ¿no? También tiene su centro principal, a ver, un ratito, acá, ¿no? Sí, acá, este es su eje, ¿sí? Llega a Lima, la carretera central en La Oroya, y aquí se divide en 2 también, y el kilómetro 0, longitudinal de la Sierra Norte, longitudinal de la Sierra Sur, igualmente, llegando hasta la frontera con Ecuador, igual que acá, y llegando hasta Bolivia, hasta Desaguadero por el sur. Esta es más larga porque tiene 3.505. Luego tenemos la carretera longitudinal de la selva, también llamada Fernando Belaúnde Terry, con 1.809 kilómetros. Esta de aquí es más corta, parte de aquí, correcto, parte de aquí, y es más larga al norte. La longitudinal de la selva norte llega hasta la frontera también con Ecuador, ¿sí? Y es más larga, pasando por varias ciudades de la selva peruana, ¿no? Se articula con la Federico Basadre de Apucallpa, ¿no? Pasando por Moyobamba, ¿sí? Y llegando hasta San Ignacio en Cajamarca, la selva de Cajamarca. Pero en la zona sur llega hasta esta zona, hasta acá, ¿no? Puerto Copa, pasando por Satipo, chiquitito. Y todo esto, esto de aquí, lamentablemente, solamente saben qué tramo está construido, este tramo, que es parte de la interoceánica, ¿ya? Pero todo este tramo todavía falta construir. Por eso es que la vemos así, ¿no? Lamentablemente la carretera solo llega actualmente hasta aquí, ya hasta la zona de Puerto Copa. Eh, entonces, por eso es que todavía tienen 1.809 kilómetros, ¿ya? En cuanto a las redes transversales, que son 20, pero no vamos a tocar 20, solamente vamos a tocar las más importantes. Una de ellas es esta de aquí, ¿sí? Esta de aquí, Olmos, parte de aquí, se articula con la de acá, viene por acá, y viene por acá, ¿sí? Hasta llegar acá, a Moyobamba. Esta carretera se llama Olmos Corral Quemado, también conocida como Manuel Mesones Muro. La más transitada de todas, esta de aquí, llega solo hasta aquí, ¿sí? Y se articula con la longitudinal para llegar a Huancayo. Esta carretera es la carretera que central, ¿sí? La carretera central, la que une pues Lima, ¿no? Hasta Huancayo,
¿no? Articulándose, repito, con la longitudinal de la sierra. Luego tenemos la carretera Libertadores. Esta carretera Libertadores parte de, a ver, ¿dónde estamos? Acá. Desde acá, va por acá, entra a Ayacucho, ¿sí? Entra a Ayacucho. Esta carretera es la carretera Libertadores. Luego tenemos ya la interoceánica. La interoceánica es la más grande. Se articula por acá, viene por acá, agarra tres, tiene tres, a ver. Acá, perdón, hilo. Este, se une así. Luego entra por acá, agarra esta parte de la carretera que le decía que está construida y luego va hacia acá. Esa carretera que tiene tres ramales, en Marcona, en todo lo que es Matarani e Hilo, ¿sí? Es la famosa interoceánica, que se va articulando a las otras carreteras longitudinales, ¿sí? Esta carretera que construyó Odebrecht y que nos costó el triple por la corrupción, ¿no? Es la famosa interoceánica o carretera del Pacífico, también llamada así, ¿ya? Muy bien. Y además de las carreteras, nosotros en la vía terrestre tenemos también redes ferroviarias. Las redes ferroviarias más importantes son dos, ¿sí? Este de aquí. Uno que es el ferrocarril del centro y el otro es del sur-suroriente. El ferrocarril del centro es el principal eje de transporte de perdón, de ferrocarriles, de minerales, ¿no? De minerales, minerales que provienen de las principales minas, ¿correcto? De la sierra, pues, central, ¿sí? Eh, este ferrocarril transporta minerales a diario. ¿Es pasajero? Dirán ustedes, Missy, de pasajeros, no. Solo, no sé si actualmente viene saliendo, pero hasta antes de la pandemia, solo había un tren de pasajeros al mes de mayo a octubre, ¿sí? Y solo salía una vez al mes, era un tren turístico, ¿no? Donde se pagaba pues un $150 el pasaje, ¿no? Y era para turismo, ¿sí? Con fines turísticos. Y solamente era una vez al mes de mayo a octubre. Actualmente no sé si hay después de la pandemia se ha reactivado, pero sí todos los días se traslada a minerales. Y luego tenemos este de aquí, que es el del sur-suroriente. Este sí traslada tanto minerales como pasajeros, ¿ya? Y moviliza entonces gran cantidad de personas como también minerales, con excepción de este de aquí, que es el del suroriente, que solo está dedicado a pasajeros, ¿sí? Perú Rail es la empresa concesionaria, ¿no? Bien. Y los otros que vemos ahí en el mapa, este de aquí le pertenece a la Sauder y traslada minerales. Este está inactivo y este de aquí hay un convenio entre Chile y Perú de los gobiernos de Tacna y Arica y se está reactivando toda la red a fin de que sea un tren turístico, ¿no? Creo que ya está por inaugurarse o ya se inauguró, ¿ah? Y va a iniciar operaciones. Muy bien. Y tenemos el transporte aéreo, ¿sí? Finalmente, para terminar con el tema de transporte, nosotros contamos con 33 aeropuertos y 25 aeródromos comerciales, de los cuales con vuelos internacionales directos son 4 nada más. El principal es el del Jorge Chávez, ¿no? Es el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, con vuelos, digamos, a diferentes partes del mundo. Tenemos el Secada Viñeto, la principal puerta de entrada
a la selva peruana, dado que para Loreto no hay carretera, ojo, solo hay vía fluvial y aérea. El Rodríguez Bayón, Arequipa, y el Velasco Astete al Cusco, ¿no? Este aeropuerto ya quedó chico, por eso es que se ha iniciado la construcción de un nuevo aeropuerto a la ciudad imperial. Por último, tenemos el transporte acuático, ¿no? Que para sobre todo la selva es muy importante. Y para el comercio internacional también, ¿no? Se realiza pues obviamente a través del mar, ríos y lagos. Para el transporte marítimo es muy importante, sobre todo para el comercio, para tanto las exportaciones como importaciones que realiza el Perú, ¿no? Entonces se utiliza principalmente para el comercio, ¿no? No hay cruceros que lleguen pues a Lima, ¿me entiende? Muy raro, ¿no? que lleguen cruceros. Entonces es más para uso comercial, ¿no? Tenemos los puertos principales, Talara, Paita, Salaberry, Chimbote, Callao y San Martín. Obviamente el más grande es el Callao, con 8 muelles de atraque, y 18, perdón, con 8 muelles y 18 sitios de atraque. El puerto de San Martín en Ica, Matarani e Matarani en Arequipa, Hilo en Moquegua, en la costa sur, ¿no? Salaberry está en La Libertad, Chimbote en Ancash, Talari y Paita en Piura. Y luego tenemos el transporte fluvial, muy importante en la selva peruana. Actualmente la red fluvial tiene 8.573 kilómetros y es la vía más importante para la selva peruana. ¿Con qué fines? Fines comerciales y también de transporte público, ¿no? Hay mucho movimiento, pues, en los puertos fluviales de Iquitos, de Pucallpa, del Huallaga, de Yurimaguas, que falta aquí, ojo, también en las orillas del río Huallaga, ¿no? Y el Puerto Maldonado, ¿no? Puerto Maldonado en Madre de Dios. Finalmente tenemos el transporte lacustre. Se realiza obviamente en el lago más importante del país. Es además un lago binacional en donde el uso es principalmente comercial. Ojo, también hay turismo, hay mucho turismo, hay transporte público, pero principalmente hay mucho tráfico comercial en la zona del lago Titicaca entre Bolivia y Perú. Los principales puertos son el de Puno y Chucuito. Muy bien. Y para terminar, lo que son ya actividades económicas y ya lo que es geografía, el turismo en el Perú, ¿no? Es una de las actividades también muy afectadas con esto sobre todo en el sur del Perú, con esto de los paros, ¿no? Machu Picchu, pues prácticamente ha estado cerrado, recién a partir del lunes ha vuelto a abrir sus puertas, ¿no? El Perú es un país así como es eminentemente minero, también es turístico, debido a la gran cantidad de oferta turística que tiene el Perú, ¿no? Eh, la entidad a cargo de promover el turismo es el órgano rector, además del turismo, es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ¿no? El viceministerio específicamente de Turismo es el encargado de formular, proponer, dirigir y ejecutar y evaluar la política nacional de turismo y artesanía en el Perú, ¿no? En los últimos años la oferta turística ha ido creciendo y ya no solo oferta el Perú un turismo cultural, que es el tradicional, sino que tiene pues diversas ofertas turísticas que atrae pues miles de turistas todos los años. Eh, a través del Viceministerio de Turismo, pues se ha venido fomentando la inversión turística en el Perú, como repito, en diferentes sectores
También se ha ido mejorando los servicios turísticos, ¿no? Del Perú, para que el turista se sienta contento, ¿no? Y quiera regresar al Perú cuando viene, ¿no? Para lo cual también se ha trabajado mucho con las poblaciones receptoras de turistas, a fin de que asuman conciencia turística y reciban bien, pues, a las personas que llegan de otros países, ¿no? O de otros departamentos, porque también debemos de señalar que cada uno de nosotros somos turistas desde el momento en que salimos de Lima o de nuestro lugar a conocer otra parte del Perú, ¿no? Entonces hay que promover la inversión del turismo, conciencia turística y de diversificar cada vez más los productos a fin de que crezca el turismo en el Perú, ¿no? En la actualidad, la oferta turística está representada por el turismo cultural, ¿no? Eh, Representado por nuestro patrimonio, Machu Picchu, Caral, las líneas de Nazca, por ejemplo, ¿no? Eh, Tenemos también los centros históricos, ¿no? De Lima, de Cusco, de Arequipa, etcétera. Pero también tenemos un turismo de aventura, ¿no? Entonces ya no solamente te ofertan ir a Machu Picchu, sino caminar por el Capac Ñan desde Aguas Calientes, hacer una caminata hasta llegar a Machu Picchu, por ejemplo. O visitar, ¿qué cosa? Visitar la montaña de 7 colores o el Parque Nacional del Manu, ¿no? Hacer caminatas o también dentro del turismo de aventura está caminar por las dunas de la Huacachina, subirme a los tubulares, al sandboard, o sea, como repito, hay canotaje en el cañón de la Purima, hay alpinismo, etcétera. Entonces, en realidad hay una gran oferta de turismo de aventura, ¿no? Turismo vivencial, hay gente que viene a realizar actividades, las mismas actividades que realizan los lugareños o los locales, ¿no? Este, y vivir con ellos, ¿no? Y sus costumbres y tradiciones. El gastronómico, el terapéutico, ¿no? Hay gente que cuando vas al Cusco también te ofertan pues los baños en aguas calientes, ¿no? Las aguas termales que son curativas, ¿no? Y el rural comunitario que está asociado a las visitas que hacen los turistas a las áreas propiamente rurales donde viven las comunidades nativas y campesinas, ¿no? Entonces, repito, la diversidad turística, la diversificación ha ido creciendo en el Perú y eso ha ido potenciando pues nuestro sector, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Todo claro, mi Bien, señora. si no hay preguntas, contestamos. A ver, resolvemos la primer ejercicio.
A ver, claves. Valles transversales son de la costa, ¿ya? Valles transversales, a ver, les doy la pista. Valles transversales son valles costeros. A ver, Adriana, el 2 es correcto. Pero el 4 no. Cuando se refiere a llano amazónico, estamos refiriéndonos a la selva baja, ¿sí? A la selva baja. Llano amazónico, selva baja. Ajá, ahora sí, ¿no? Muy bien, la clave, exacto, muy bien. Ya estamos, tenemos la respuesta, es la C, ¿no? A ver, la siguiente, rapidito. Mis disculpas, está con el A mí micrófono. no se lo escucha. No quiere activar. Ahora sí. ¿Escucha? Sí, ¿Sí? sí. Ya. Ahora sí, Miss. Ok. Ya. Les decía que entiéndase por poder ejecutivo aquel poder que ejerce la administración y el manejo de todos los bienes del Estado a través del gobierno, ¿no? Este poder está representado por la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, la Presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios y las entidades públicas. Hablemos entonces, en primer lugar, del presidente, ¿no?
El presidente, en primer lugar, es el jefe de Estado, pero también es el jefe de gobierno, ¿sí? Es decir, jefe del Poder Ejecutivo, ¿ya? Entonces, el presidente es jefe de Estado y jefe del Poder Ejecutivo o jefe de gobierno. Por lo tanto, tiene funciones como jefe de Estado y también como jefe del Poder Ejecutivo o jefe de gobierno. Que quede claro. Además, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y policiales, ¿no? Jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Además, es nuestro máximo representante, ¿no? Es decir, personifica a la nación peruana, ¿sí? Entonces, es nuestro principal portavoz, nuestro primer portavoz, nos representa dentro y fuera del país. ¿Cuáles son los requisitos para ser presidente? En primer lugar, para ser presidente se requiere ser peruano de nacimiento, tener más de 35 años y gozar del derecho de sufragio, ¿no? Nada más, esos son los únicos requisitos. Y para ser elegido se elige por voto secreto, ¿no? Para ser elegido, además, recuerde que se necesita el 50+1 de los votos válidos. ¿Qué pasa si un candidato no alcanza el 50+1 de los votos válidos? Se tiene que ir a una segunda vuelta y en los últimos años, pues, todos han sido elegidos así, ¿no? Por segunda vuelta. Entre los dos más votados. El mandato es de 5 años sin reelección inmediata. El cargo de presidente vaca, como todos sabemos, sí vaca, ¿no? ¿Cuántos presidentes vacados hemos tenido en los últimos tiempos? Además de Fujimori, Vizcarra y Castillo, ¿no? En los últimos tiempos, en los últimos 6 años. Y vaca por muerte, por permanente incapacidad moral, esta ha sido la causal para Vizcarra y Castillo, o física declarada por el Congreso, aceptación de su renuncia, salir del territorio nacional sin permiso o no regresar a él dentro del plazo fijado, o destitución. Dicen que, ¿no? Entonces, por ejemplo, el presidente Castillo también pudo ser destituido, pudo ser vacado por destitución del Congreso por violar el artículo 117, ¿no? Ya que el artículo 117 señala que el presidente puede ser destituido por cerrar el Congreso, salvo lo establecido en la Constitución, por impedir las elecciones presidenciales o impedir el funcionamiento de los órganos del sistema electoral, ¿no? Entonces, debido al intento de golpe fallido, ¿no? De Castillo, pudo ser, pues, procesado también de acuerdo al artículo 117, suspendido, destituido y luego vacado, ¿no? Entonces, eso está establecido en la Constitución, ¿ya? Como yo les decía, el presidente es jefe de Estado y jefe del Poder Ejecutivo o jefe de gobierno también, ¿sí? Por lo que, como jefe de Estado, sus funciones son más políticas y dentro de ello está cumplir y hacer cumplir la Constitución, ¿no? Los tratados y leyes y demás dispositivos. Como les dije, es el principal representante, por eso nos representa dentro y fuera del país. Convoca elecciones, convoca al Congreso Legislatura Extraordinaria, concede indultos. ¿Qué es indultos? Indulto es perdonar el delito a alguien, ¿sí? Y reducir penas. Esto procede para delitos comunes, pero no para delitos de tipo político, ¿sí? O presidir el sistema de defensa
nacional y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y policiales, como hemos visto en estos periodos de protesta. Como jefe ya de gobierno, dirige y aprueba la política general de gobierno. O sea, si el gobierno fracasa, el principal responsable es el presidente. Pero también puede presentar proyectos de ley, por lo cual puede ejercer el derecho de iniciativa legislativa, observar o promulgar leyes dadas por el Congreso, administrar la hacienda pública, es decir, todo lo recaudado por impuestos, nombrar y remover a quienes ejercen altos cargos en el Estado. Además, también puede legislar excepcionalmente a través de decretos legislativos con autorización del Congreso, emitir decretos de urgencia con fines económicos y muchos decretos de urgencia se emitieron durante la pandemia para ampliar el presupuesto, ¿no? de la República. Necesitábamos comprar vacunas, etcétera. Decretos supremos y resoluciones supremas también. Además del presidente, también forman parte del Poder Ejecutivo el Consejo. El Consejo es la reunión de todos los ministros, ¿sí? Y se encargan de la dirección y gestión de los servicios públicos. Repito, el Consejo de Ministros es la reunión de todos los ministros. ¿Quién preside el Consejo de Ministros? Lo preside el Premier o primer ministro. Pero si la presidenta decide estar presente en dicho consejo, entonces lo preside en este caso ella, ¿sí? El Consejo de Ministros, como reunión de ministros, aprueba los proyectos de ley que el presidente somete al Congreso. También aprueba los decretos legislativos y decretos de urgencia que edite el presidente de la República, así como los proyectos de ley, decretos y resoluciones. O sea, todo acto que el presidente realiza tiene que ser aprobado por el Consejo, ¿ya? Y además, la Constitución señala que son nulos los actos del presidente de la República que carecen la refrendación ministerial. ¿Quién termina por refrendar, correcto, los actos del presidente? El premier, ¿sí? El premier refrenda, dice, los actos presidenciales que atañen a su sector, competencias y funciones, ¿sí? Entonces, el presidente, por ser presidente, no puede hacer lo que le da la gana. Para eso tiene un consejo de ministros. La presidencia del Consejo de Ministros, que recae ahora en Otárola, es el encargado de coordinar las políticas nacionales y sectoriales del Poder Ejecutivo, así como también establecer las relaciones con los demás poderes del Estado, los organismos constitucionales, gobiernos regionales, locales y la sociedad civil. El premier, también llamado así premier o primer ministro, es, luego del presidente, el portavoz autorizado. Por eso lo vemos a él mucho hablar en la televisión. Casi muy poco habla la presidenta, ¿no? Más sale en las noticias el premier, el primer ministro, ¿no? Porque es, como repito, el segundo portavoz autorizado a hablar después de la presidenta del Poder Ejecutivo, ¿sí? Muy bien. Esas son entonces las entidades que forman parte del Poder Ejecutivo, pero además del Consejo de Ministros y la presidencia del ministro, cada ministro tiene su cartera ministerial, o sea, tiene su ministerio, el cual tiene que gestionar, ¿sí? Entonces, cada ministro tiene a su cargo un ministerio, ¿sí? Cada ministerio diseña, establece y supervisa las políticas nacionales y sectoriales, asumiendo, dice, la rectoría respecto a ellos, ¿sí? Entonces, cada ministro es, digamos, el responsable de gestionar
todo lo relacionado con su sector. Actualmente son 18 ministerios, ¿sí? En el Perú, ¿ya? Algunos ministerios abarcan 2 sectores, como por ejemplo justicia y derechos humanos, o hay ministerios que solamente abarcan un sector, como Ministerio de Educación. Ministerio de Relaciones Exteriores y Turismo, acá le falta, por ejemplo, ¿no? Turismo, eh, que son 2 áreas, ¿no? De comercio exterior, perdón, y turismo. Relaciones exteriores es uno, y comercio exterior y turismo es otro. Pero ahí hay 2 sectores, por ejemplo, ¿no? Acá hay uno solo, acá hay 2 sectores, ¿sí? Y a veces, pues, cuando hay 2 sectores, el ministerio tiene sus viceministerios, ¿no? Sus viceministerios. Y los viceministros no son designados por el presidente, solo los ministros, sino estos pueden ser funcionarios, ¿no? Designados por el ministro que encabeza, pues, el sector, ¿ya? ¿Qué más? Las entidades públicas. Finalmente, cada ministerio tiene adscrito varias entidades, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, dentro del Ministerio de Educación se encuentran las unidades de gestión. Cada unidad de gestión forma parte del Ministerio de Educación, ¿no? En el caso del Ministerio de Educación, el Instituto Peruano de Deporte también forma parte del Ministerio de Educación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay entidades. Estas entidades desempeñan funciones específicas, ¿sí? Y se encuentran adscritas entonces a un ministerio, como les decía, el Instituto Peruano del Deporte, que forma parte del Ministerio de Educación, ¿sí? Algunos forman parte del ministerio, otros de la PCM, ¿sí? Entonces, forman parte de la PCM, por ejemplo, INDECI, el Instituto estamos hablando del SINAGER, del Sistema de Gestión de Riesgo, y dentro del Sistema de Gestión de Riesgo está el CENEPRE, que es el Centro de Prevención de Desastre, y el INDECI, que tiene que ver con también los desastres, ¿no? Pero hay órganos que pertenecen, como repito, a los ministerios. Algunos son ejecutores, algunos son técnicos especializados y otros los llamados reguladores, ¿sí? Dentro de los ejecutores, por ejemplo, está el Instituto Geográfico Nacional, que pertenece al Ministerio del Ambiente, por ejemplo, o la Biblioteca Nacional, que pertenece al Ministerio de Educación, o Proinversión. Dentro de los técnicos, por ejemplo, está la famosa SUNAT, IMARPE, INDECOPI, que es el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor, por ejemplo, o el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, pertenece, por ejemplo, a la PCM, ¿no? Y tenemos los órganos reguladores, ¿no? Entonces regulan alguna actividad económica, como OPSITEL, que tiene que ver con las telecomunicaciones, energía y minas, o SINERMIN, transporte, o CITRAN, o todo lo que es servicios de saneamiento, pues SUNAS, ¿no? Entonces, estos organismos, repito, que pertenecen al Poder Ejecutivo, son algunos, cumplen funciones de ejecutores, algunos técnicos especializados y otros reguladores. Bien, y ahora ya pasamos al poder judicial, ¿sí? Este otro poder del Estado es el que se encarga de administrar justicia, pero administra justicia a nombre del pueblo. En realidad, quien gobierna, gobierna a nombre del pueblo. Quien legisla, legisla a nombre del pueblo, porque nuestra Constitución señala que el poder emana del pueblo y quienes lo hacen en su representación, ¿no es cierto?
Entonces, igualmente, la administración de justicia se realiza a nombre del pueblo. Este poder, entonces, se encarga de la parte jurisdiccional a través de sus órganos jerárquicamente constituidos. La administración de justicia se realiza bajo ciertos principios y derechos, ¿sí? Dentro de los principios establecidos por la Constitución, para administrar justicia, en primer lugar, se tiene que tener en cuenta la presunción de inocencia. Nadie en el Perú es culpable hasta que se demuestre que lo contrario, ¿sí? Ese es el primer principio básico de la administración de justicia, establecido en el artículo 2 de la Constitución, ¿sí? Inciso 24. Luego, además, hay otros principios, por ejemplo, de no ser condenado en ausencia, de tal manera que a Toledo, para poder enjuiciarlo, al expresidente Toledo, para poder enjuiciarlo aquí en el Perú, hay que extraditarlo, ¿no? Ya el trámite pues se inició hace muchos años atrás, pero hasta ahora no se concreta, ¿no? Y tenemos también el caso, a ver, ¿de quién? De Inostroza, del juez Inostroza, que está en España, por ejemplo, ¿no? De ahí tenemos otro, que es la publicidad de los procesos, ¿no? Por eso es que hay un canal del poder, así como hay un canal del Congreso, también hay un canal del Poder Judicial, ¿no? Ahora, ¿se puede transmitir todos los juicios? Hay excepciones. Por ejemplo, todo juicio que tiene que ver con seguridad del Estado no es transmitido. O, por ejemplo, que tiene que ver con la intimidad de una menor, ¿no? Caso de violación tampoco será, pues, obviamente transmitido. Otro principio importante es el derecho a juicio, es decir, no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. De acuerdo al principio jurisdiccional, todo vacío favorece al procesado. No ser penado, condenado sin un proceso judicial, es decir, el derecho a juicio, ¿no? El derecho a juicio. Todo el mundo tiene derecho a juicio, a ser procesado y enjuiciado. No puede haber sentencia sin juicio. Lo otro es la gratuidad de la administración de justicia. Por eso es necesario que la gente entienda que si un juez pretende cobrar algo es porque ya es un acto de corrupción, ¿no? Ni tampoco los secretarios ni los jueces pueden cobrar para administrar justicia. Eso ya implica un acto de cohecho, ¿no? Que está estipulado como un caso de corrupción. La defensa, además, también es gratuita. ¿Qué pasa si una persona no tiene, una persona procesada no tiene dinero para pagar un abogado? Entonces, el Poder Judicial, correcto, tiene a su disposición lo que se conoce como abogados de oficio, ¿sí? Abogados de oficio. Y ellos son los que te van a encargar de defender. Y tenemos también la facultad del justiciable de utilizar su propio idioma, ¿no? Nadie puede obligar a una persona a hablar en castellano cuando no sabe castellano y solo sabe quechua. El Poder Judicial está obligado entonces en ese caso a colocarle un traductor. Finalmente, el formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias. Por eso que existe lo que se conoce como pluralidad de instancias en el Poder Judicial. Entonces, si un juicio se inicia, por ejemplo, en un juzgado de paz letrado y se emite una sentencia, ¿no? Las partes, si están en desacuerdo, pueden apelar a una instancia mayor, sería un juzgado especializado, ¿no? Y apelo a la sentencia de este juzgado y el caso sube a una segunda instancia, ¿no? Hay casos que solamente tienen doble instancia y hay casos que tienen suben hasta una corte superior, ¿no? Hasta 3 instancias, ¿ya? Bien. Entonces, toda persona, si no está de acuerdo con la sentencia, puede apelar la sentencia, ¿correcto? Bien,
Y ahora sí, ¿cuáles son los órganos jurisdiccionales? ¿Sí? En la Administración de Justicia, los órganos jurisdiccionales son la Corte Suprema, Corte Superior, Juzgados Especializados Mixtos y Juzgados de Paz Letrado. Pero donde no hay, escúchenlo bien, donde no hay juzgado de paz letrado, pues se crean estos juzgados de paz, ¿sí? Estos juzgados de paz son creados excepcionalmente en lugares donde no hay juzgado de paz letrado. Entonces, no en todos los lugares vas a encontrar esta jerarquía. En la mayoría de los casos solo encuentras hasta acá. Pero si no hay este de aquí, entonces encuentras un juzgado de paz que lo reemplaza, ¿correcto? Que lo reemplaza. Bien, eso con la aclaración. La máxima órgano es la Corte Suprema y el mínimo que podemos encontrar es un juzgado de paz. ¿Dónde encontramos juzgados de paz? En aquellos donde no existe un juzgado de paz letrado. En estos casos, el juez de paz no necesariamente es abogado y es elegido por la propia población. Esto ocurre básicamente en las áreas rurales o centros poblados rurales, donde ningún abogado pues quiere ir, un juez de paz letrado no quiere ir a vivir allá, ¿no? Entonces, la verdad es que entonces no existe y la población requiere un abogado, entonces se autoriza la presencia de un juzgado de paz que no necesariamente es abogado. La labor del juez de paz básicamente es de conciliación y es elegido, repito, por la propia población entre sus habitantes. Tiene que ser habitante del lugar, tiene que ser una persona honorable, no ha tenido que tener ningún, digamos, mancha, ¿no? Ni ha tenido que tener enjuiciamiento, nada por el estilo, ¿no? Antecedentes penales no puede tener, ¿sí? El juzgado de paz es aquel que existe en un distrito administrativo, ¿no? Por ejemplo, llámese Breña La Victoria Lince, ¿correcto? En todos los distritos del Perú sí existe entonces un juzgado, debería existir un juzgado de paz letrado, donde no hay hasta este, ¿no? Entonces, en la mayoría de los juzgados de distritos administrativos existe un juzgado de paz letrado que van a constituir la primera instancia, ¿no? La primera instancia, donde existen, vienen a ser la primera instancia. Administran justicia en materia civil, penal, laboral y de familia. Luego tenemos los juzgados especializados y mixtos. Ellos existen en cada provincia. Dentro de una provincia son de competencia de una provincia, ¿no? Estos juzgados pueden tener varias salas, ¿sí? Varias salas. Sala 1, sala 2, sala 3, pero tienen a nivel provincial. Está integrada por jueces especializados. Cuando decimos jueces especializados, quiere decir que el juez se especializa, puede especializarse en lo penal, ¿no? Puede especializarse en lo civil, en lo laboral o familiar, ¿no? Entonces hay un juzgado especializado laboral, ya, me voy ahí, si mi caso es laboral. Juzgado especializado civil y así, ¿no? Pero hay lugares donde, por ejemplo, hay juzgados especializados mixtos, ya que en realidad son muy poquitos los jueces y entonces ellos ven varias materias, ¿no? Varias materias, civil y penal, por ejemplo, ¿no? O laboral y de familia, ¿no? Entonces ese se le llama mixto. Administran justicia en segunda, en primera, pero también en segunda instancia, porque los casos de aquí pueden subir acá, ¿sí? Hay casos que se pueden iniciar en este juzgado. Entonces, administra justicia en primera y segunda instancia. Luego tenemos las Cortes Superiores, que administran justicia en un distrito judicial. Ya no es lo mismo que administrativo, ¿no? Hay 34 distritos judiciales en el país y lo han sido creados por el mismo Poder Judicial, ¿no? Lima, por ejemplo, Lima Metropolitana tiene 4 distritos judiciales, pero Tumbes solo constituye todo Tumbes un solo distrito judicial, o todo Moquegua un solo distrito judicial, por ejemplo. ¿Entiende? Entonces, eso depende, ¿ya? ¿De qué? De la cantidad de población que tenga el lugar y si necesita más distritos judiciales. Las Cortes Superiores administran en segunda y última instancia, no son de primera instancia, salvo que sea la garantía de acción popular.
¿correcto? Pero después todo es de segunda y última instancia. O cautelares, también ven acá, cautelares. ¿Sí? Luego tenemos la Corte Suprema, que es el órgano de última y máxima jerarquía del Poder Judicial, representado por los jueces supremos. Administra justicia a nivel nacional, o sea, su competencia es a nivel nacional. Entonces, hay casos en donde se inician en Tacna, pero pueden terminar en la Corte Suprema si es que hay una cautelar que ver de ese juicio que se inició en Tacna, ¿sí? Esas son entonces, digamos, los órganos jerárquicamente constituidos del Poder Judicial. Para terminar, todos los jueces en el Poder Judicial cumplen sus funciones de acuerdo a ciertos principios jurisdiccionales, ¿no? Aparte de los principios de la Administración de Justicia, estos son de función. ¿Cuáles son los principios de función? En primer lugar, la unidad, es decir, todos los jueces se rigen por un mismo conjunto de derechos. Un ratito. Se me va a apagar la computadora. Y ya. Entonces se rigen bajo un conjunto de derechos. Nosotros tenemos nuestro Código Procesal Civil, nuestro Código Procesal Penal y nuestra Constitución, ¿sí? Entonces ellos se rigen bajo esos principios. La exclusividad, es decir, que el único que administra justicia es el Poder Judicial, salvo la justicia militar, ¿no? Independencia. El juez no debe recibir ningún tipo de presión interna o externa y debe de actuar con total imparcialidad, ¿no? Sin presión, sin carga subjetiva, etc. Por eso es que, en mérito a este principio, si algún juez considera que no puede ser imparcial, debe inhibirse o apartarse voluntariamente del proceso, ¿no? De repente es un pariente, aunque sea lejano, incluso amical, de por medio debería inhibirse y dejar que otro juez administre justicia, ¿sí? Los jueces deciden, por lo tanto, con base a la Constitución, la ley y la jurisprudencia existente, ¿no? También pueden decidir la aplicación de medidas cautelares, como por ejemplo la confiscación de bienes, ¿no? También pueden decidir la prisión, la famosa prisión preventiva, ¿sí? Finalmente, todo juez que no cumple con sus funciones, ¿no? Puede ser procesado y sentenciado por el delito de prevaricato, ¿no? Esto ocurre cuando un juez o fiscal emite una resolución en contra de lo que dice la ley, ¿correcto? Entonces, a tener en cuenta esta condición en la cual están obligados, pues, todos los jueces del Perú. Muy bien, ahora sí hemos terminado. ¿Alguna pregunta? Les doy las claves, siendo las 9:50, exacto, hemos terminado. Les doy las claves. ¿Listo? Nos vemos hasta el próximo viernes. Buen fin de semana. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Miss. Cuídese. Buen día.